sea, si se pone en huelga el que es de mantenimiento, el que es de no sé qué, el que no sé cuánto. En aquella todavía eso no había llegado. En 1910 hay una huelga general ya preparada, porque coincide con la máxima, el mejor momento, digamos, ¿no? Es previo a la Primera Guerra Mundial, esas sociedades de resistencia se han desarrollado y también había ya desarrollado las agrupaciones socialistas, que digamos que en un momento dado son las que hacen de sindicato. Entonces en 1910 ya se ha formado esa federación de asociaciones de resistencias de caballistas o de barreneros o de peones de Gallarta o de peones de la Arboleda, que todas estaban vinculadas a UGT, pero por separado. Entonces hacen una federación. En 1906, en esa huelga queda como un poco en tablas. Viene el rey aquí a las fiestas de Bilbao, se entrevista con los mineros, le dice que eso lo van a arreglar, lo van a poner una lista y tal, pero nada. Entonces en 1910, cuando llega la época de verano, que es cuando los mineros que estaban sin ubicar todavía, los que volvían a recoger la cosecha en sus lugares de origen, se marchaban, quedaban menos trabajadores, ¡pum! O sea, hubo una huelga ya preparada y donde se recogía dinero desde los sindicatos extranjeros hasta bueno, el Estado español lo recogió UGT, pero bueno, por ejemplo, de los sindicatos alemanes llegó un mogollón de dinero. Entonces esa huelga ya la tenían medio ganada. Después de esa huelga, pues empezaron a construir casas del pueblo. Esta la hicieron... ¿Dónde es esa? Esa está entre Las Carreras y Pucheta. La primera casa del pueblo fue la Arboleda. No, esta. Esta y en Musquis. O sea, construida, ¿eh? La primera de Vizcaya fue la Arboleda. No, mira, como... Hombre. Que no, bueno, hay que... Estamos viendo todos los días. No. Al principio, estas agrupaciones socialistas o las sociedades de resistencias alquilan locales. Por ejemplo, en Bilbao pues alquilan uno pequeño, cuando van creciendo uno mayor. Y al final acaban comprando un pequeño cine que había en las Cortes. Pero en la zona minera, porque todavía no estaba urbanizado y me imagino que sería asequible, pudieron pedir un crédito de 17.000 pesetas y empezar a hacerla. Esta la hacían, al principio lo hicieron ellos propios, los levantaron muros y después contrataron a alguien ya para el tejado. Pero la Arboleda, por ejemplo, la compran. La Arboleda de la Casa del Pueblo es el actual... La lonja. No. Y precisamente pone además así, la primera que fue. No, pero eso es por otra cosa posterior. Pues no lo pondrían entonces. ¿Por qué lo ponen? No, Sabrán ellos por qué, ¿no? Joder. En la Arboleda compraron una casa que es el actual Asador Maite. Como casa de cine. Sí, bueno, pero... Y después, pues, posteriormente, como hay tantos socialistas allí, hacen una cooperativa y compran lo que es el edificio donde está la lonja. Pero ese edificio era de la cooperativa socialista La Cosmopolita, o sea, de una época posterior a la Casa del Pueblo, esa de que donde está el Asador Maite. Bueno, esto es un edificio pequeñito, ¿eh? Entonces, bueno, pues hacen en Musquis y en Pucheta hacen una de estas. Esta todavía se ve así, y la de Musquis ya no sé dónde está, la verdad. Y otras las compran, como el Asador Maite. Y posteriormente, ya cuando son más, pues ya tienen las cooperativas y compran otros edificios. Bueno, esta la hicieron después de esa huelga de 1910, llegó a organizarse un 80% de la población minera en esa federación de mineros de Vizcaya y de UGT. Estamos hablando todavía de que todo el mundo tiene trabajo porque venden todo, los empresarios venden todo porque se está preparando la Primera Guerra Mundial. Paralelamente a esto, se ha creado también, desde la Iglesia y los empresarios, se crean lo que son organizaciones patronales, o sea, sindicatos católicos, antes llamados patronatos. Bueno, pues esta es una foto de ellos también, es donde está en el museo. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de una gira que llamaban ellos. En esos años también, después de 1910 hasta posteriores, hay un incremento. Se crean las juventudes socialistas, pero los jóvenes también en la zona minera eran jóvenes mineros. Entonces, en la época de Semana Santa,
Santa hacían unas giras, digamos en competencia con la Iglesia, pues para que no vayan como alternativa, ¿no? Esto solía acabar, los mítines solían acabar procesados, ¿no? Porque a nada acababan contra la guerra de Marruecos, pues no sé qué, no sé cuánto. Bueno, también hay que decir que los... Bueno, aquí ya estamos en el año... Un poquito más tarde. Bueno, aquí empezaríamos... Esto sería esa época entre 1910, de Segunda General, 1917. O sea, viene la Primera Guerra Mundial, digamos las minas ya estaban bastante acabadas, ¿eh? Lo que pasa es que la Primera Guerra Mundial le favorecía el negocio mogollón. Vendían hasta lo que en nuestro momento igual los ingleses no les han comprado porque la mina era mala. Entonces, os imagináis, hay un crecimiento organizativo socialista equivalente al que todo el mundo tiene curro, empiezan a hacer reivindicaciones a veces parciales también en no sé qué empresa. Y bueno, entonces las juventudes socialistas se crean pues esto, para el rollo religioso, el rollo de los caciques. Era muy importante los entierros civiles. Ahí había un mogollón de altercados. No lo sé exactamente, pero creo que si alguien no se había borrado de la iglesia con un rollo que igual no ni podías hacer, porque no sé qué, porque en principio porque los mineros eran analfabetos, y después porque eso había que hacerlo legalmente, igual valía dinero y tal. O sea que cuando morían, que él dijese que quería entierro civil, había unos enfrentamientos con los alguaciles de los pueblos y con los curas y tal, pues para ver quién se lleva el muerto bueno, eran unos temas importantes, acababan detenidos los unos y los otros. Entonces, las juventudes socialistas, digamos, esa es su labor. Y eso, como son también de mineros, es un aliciente también para la parte organizativa sindical, por así decirlo. Los secretarios que hubo de los juventudes socialistas, en los congresos, por ejemplo, de juventudes socialistas se los solían poner de presidente de los congresos y tal. Pero claro, muchas de las juventudes socialistas eran chicos de ciudad y tal, entonces pues, venía ahí un minero de Vizcaya, era uno de Asturias. Bueno, estamos en la época álgida del socialismo, que es 1920. Venimos enlazando que con la Primera Guerra Mundial había curro para todos, se extendía la producción, estalla la Revolución rusa, y bueno, aquí en Estados Unidos incluso hay una especie de... Incluso los republicanos en el año 17 quieren hacer una pequeña revolución y tal. Bueno, hay mucho movimiento. Entonces, bueno, de aquí ya tenemos algunas fotos. Os podéis imaginar que la fotografía no estaba democratizada en aquellos años. Estas fotos no sé qué serían, pero vamos, si te damos a la biblioteca, leer el propio liberal o el propio socialista o esto, muy poquitas fotos. Era una cosa cara. Incluso yo creo que los de derechas tampoco había mucha foto, ¿eh? Esto sería en ese momento. El Partido Socialista estuvo dividido entre que se metía la Tercera Internacional o no, hubo dos congresos, creo. Eso en la zona minera también tuvo una división muy fuerte, tal es cual que aunque el Partido Comunista sale de los dirigentes de las juventudes socialistas, la mayor parte del Partido Comunista donde más fuerza tiene es en Vizcaya. Bueno, pasamos a los años 20. Bueno, eso como acabó, esos años también generaron un doble efecto, digamos. A partir del año 21, en Inglaterra, la influencia de la Revolución Rusa radicalizó a los mineros ingleses, bueno, galeses o escoceses. Entonces, hay un enlace entre la minería del hierro de Vizcaya y la minería del hierro de
de la Gran Bretaña, muy directo, porque es la mayor parte del mineral ya no iba para Alemania por un rollo entre ellos, sino y para Francia y Bélgica bastante poco. Sobre todo iba para la Gran Bretaña. Entonces, claro, los hornos altos de Gran Bretaña funcionaban con hierro de aquí, muy de Cantabria también, porque la conera, por ejemplo, en Santander era grande también, y el carbón de allí. Entonces, cuando se generalizó la huelga de los mineros ingleses de carbón, los altos hornos se tuvieron que apagar. Eso pilló a los mineros divididos ya en el socialista y Partido Comunista, y fue algo como aquí en los años 80, que de la noche a la mañana, de tener todo el mundo curro, al cierre de empresas o al trabajar 3 días, y ya era un salario de hambre, digamos. Si leéis por ahí alguna cosa, vamos, vivían al día, vivían al día los niños con lo justo, con harapos y para comer y poco para vestir. Entonces, ese año 21 fastidió la movilización y bueno, entonces desde el año 21 en adelante en el Estado hay una situación de lucha muy fuerte que acabó en la dictadura de Primo de Rivera. O sea, todavía el proletariado español no era numéricamente tan importante, entonces al final la burguesía, bueno, hubo enfrentamientos y tal, pero bueno, al final consiguió una dictadura para controlar esto se puede hablar en Cataluña, claro, con la CNT es distinto. O sea, bueno, les prohibieron, pero era una cosa de fábricas también. Entonces, empieza la decadencia clara, empieza a partir del año 21 en la minería. Ya nunca va a haber tantos mineros, se pasa de 12.000 mineros en esa época de 1910 al año 26, al año 24 así, 6.000 mineros, o sea, la mitad. Muchos tuvieron que emigrar a Francia, otros a buscar empleo donde podían. En el año 26 hay otra huelga de mineros ingleses muy fuerte y vuelve a paralizar la minería de aquí, a paralizarse los hornos allí otra vez. Entonces estamos aquí en el año 29. Esto también es una cueva al lado de una mina de Galdames. Este es Alfonso XIII. O sea, un minero ahí que es de época pre-republicana. Un detalle. Aquí no se ve mucho, pero pone muera él, viva la República. Yo creo que también de esa época, del año 30. Empieza a haber otra vez un poquito de movilización. Ya en Vizcaya ya no los mineros, sino ya el relevo ya había pasado los que estaban aquí antes a las industrias. Esto es las elecciones municipales del 31. No se ve muy bien. Estas son esposas o hermanas de mineros de la Arboleda y todas tienen una bolsita roja. Estaban recogiendo dinero para los que estaban exiliados. No eran muchos, eran pues Prieto y Zubazagoiti y alguno más. Bueno, este es el entierro del que fue presidente del sindicato minero. Bueno, este pues, en la República es el... ¿Sos de la Arboleda? Sí, ganan las elecciones municipales ese 13 de abril, entonces este hombre pasa a ser el alcalde también. Bueno, no se nos da muy bien, pero en aquella, como hemos visto también con el sindicato católico, los agrupamientos solían tener su bandera. Ahora igual no sé, eso no se lleva, ¿no? Pero banderas distintas. Por ejemplo, este pone grupo artístico de Gallarta, creo. Se me ha olvidado comentar eso. En las casas del pueblo, una de las funciones era, como aquí mismo, se financiaban haciendo teatro. O sea, bueno, no había tele ni nada y la gente pues pagaba, aunque no fuese socialista, pues pagaba para ver. Bueno, digamos, era un poquito de autogestión. Entonces, todo eso pues, tenía sus grupos y todo el mundo tenía sus banderas. De eso, pero desgraciadamente, a nivel de imagen, ya os digo que ha quedado muy bien. Llegamos al año 34. Durante la República, la minería está todavía cayendo más. O
sea, ha habido un cambio tecnológico en los Altos Hornos, donde antes se necesitaban el mineral sin fósforo de Vizcaya, de Cantabria, y ahora ya han puesto Altos Hornos que pueden con mineral con cierto contenido de fósforo, entonces ya lo sacan de los sitios. Los mineros de Vizcaya están desesperados, entonces esto es UHP, es Unidos Hermanos Propietarios, es una consigna de la Revolución de 1974. Esto también es la ley de Galdames. Esta es otra, que es JSU, esto es anterior a la Guerra Civil, digamos. El Partido Comunista, que había quedado dividido y con poca influencia a nivel general, pero bueno, tenía cierta influencia en la zona minera. De repente, antes de la Guerra Civil, se fusionan las juventudes socialistas con las juventudes comunistas, que se llaman juventudes socialistas unificadas. Esto significa que de un partido pequeñito, cuando empieza la guerra, el Partido Comunista vuelve a ser ya un partido grande, por así decirlo. Bueno, no gigante, pero grande. Estos son grafitis al lado de Galdames. Esto es del año también, yo creo que antes de la guerra. Una revolución ahí con B también. En esta cuevita, por ejemplo, hay también un Gora Euskadi con C. Bueno, ya para acabar, esto es un mausoleo que hicieron en el Valle del Turón, en Asturias, a los mineros que murieron en accidente laboral. Bueno, es una reivindicación que tengo yo con el museo, que por ejemplo aquí todavía no hay. Ahí también se me acabó la batería de la cámara en ese mismo valle. Hay también un mausoleo a los que fueron asesinados en la Guerra Civil, que los echaron a un pozo minero de allí. Bueno, espero que os haya gustado y ya siento no haber tenido el proyector, que ha sido culpa mía sobre todo. Por esto, pero el problema técnico ha sido mío, yo no entendí muy bien y la idea de un proyector para verlo proyectar y haber visto